Iniciamos con el propósito principal de este libro. Dice que es relatar el viaje del pueblo de Israel a través del desierto hacia la tierra prometida, mostrando la desobediencia del pueblo y la fidelidad de Dios aún en medio de su rebelión. Aún en medio de su rebelión vemos la fidelidad de Dios. Y es interesante porque hay gente que no le gusta mucho este libro o no es muy importante para ellos, pero debo decir que del Pentateuco es el libro que más se parece a nosotros los seres humanos. Y ustedes van a ver por qué. Dice también el título y el contenido de este libro se denomina de números porque se registran dos censos. Hay uno al principio y uno al final. El libro en hebreo se llama En el desierto. Creo que tal vez si le hubieran puesto ese nombre o si lo hubieran dejado así, hubiera sido quizás un poquito más llamativo que números, porque normalmente a la gente no le gusta oír ese nombre, como que no es muy, y si usted no es muy amigable con los números menos, ¿verdad? No le gusta como mucho escuchar, pero en el hebreo es En el desierto. El carácter de este libro, Números es una miscelánea de 3 especies. Acontecimientos históricos del peregrinaje de Israel en el desierto, las leyes civiles que el Señor les va a dar de carácter permanente, o sea, si bien es cierto, el Señor da algunas leyes y lo vemos en Éxodo, en Números también, pero esas leyes que vamos a ver en el transcurso del estudio de este libro, van a ver que son leyes para este momento, en el momento que se encuentra Israel en el desierto. Reglas transitorias válidas para los hebreos hasta llegar a Canaán. El asunto de este libro es mostrar el fracaso de Israel. Un poco triste, pero es la realidad. Ese es el asunto como tal de este libro. Dice que el contexto histórico en el que se centra es Israel acampa en el monte de Sinaí, aunque él va a ir, el pueblo va a ir marchando, no se va a quedar solamente ahí, ¿verdad? Pero sus grandes enseñanzas del capítulo 1 al 10 son en el monte de Sinaí. Luego Israel marcha por 11 días, que lo vamos a ir viendo conforme vamos entrando a esos capítulos, y desde ahí Moisés envía 12 varones, 12 espías, porque son historias conocidas que yo sé que usted sabe, para recorrer esa tierra. Y 3, Moisés les dio la palabra de despedida, que esas se van a ver en Deuteronomio. Si bien es cierto, al final de Números, Moisés hace su despedida, pero esa parte específica la vemos en Deuteronomio. Entonces, el cierre como tal de Números está en Deuteronomio, para que siga viniendo, ¿ok? 3 principales enseñanzas en Números. ¿Cómo trata Dios con su pueblo? Vamos a estar viendo esto del capítulo 1 al 10. Cómo Dios trata con su pueblo. ¿Y cuántos somos pueblo de Dios aquí? Santo Dios. ¿Cuántos somos pueblo de Dios aquí? Ok, entonces como tal, Dios va a tratar con usted también. Yo sé que eso no dice amén, pero ya se van a dar cuenta. También vamos a tener las enseñanzas, cómo Dios utiliza las experiencias del desierto y cómo Dios mostró que nada podía frustrar sus propósitos, porque parece que en el camino, parece que las cosas se ven feas, parece que se va a trucar el plan y el propósito de Dios, pero no va a pasar así. Los propósitos de Dios van a permanecer. Ok, como Génesis, como Éxodo, vimos
algunas raíces, números no es la excepción. Vamos a tener raíces y la primera raíz que vamos a ver es que Dios es primero. Apúntelo ahí porque es importante que usted sepa por qué eso es una raíz y por qué va Dios de primero. ¿Ok? El capítulo 1 empieza con Israel en la marcha. Y dice así, capítulo 1, versículo 1 y 2. El Señor habló a Moisés en el desierto de Sinaí, en la tienda de reunión, en el primer día del mes segundo, en el segundo año de su salida de tierra de Egipto. Y le dijo, haz un censo de toda la congregación de los israelitas, por sus familias, por sus casas paternas, según el número de los nombres de todo varón, uno por uno. Si bien es cierto que Israel en ese momento está en el desierto, yo quiero que usted piense y que usted se imagina que es usted. ¿Está bien? Ese lugar, el desierto, no es el lugar que Dios quería que Egipto se quedara. Ellos, Israel, pasa de Egipto, salen de Egipto, van al desierto y en el desierto Dios les dice, vamos a marchar, vamos a avanzar, pero no es ahí donde Dios quiere que se queden. El desierto no es un lugar, no es el destino final de Israel, sino un lugar transitorio de aprendizaje y de preparación para entrar en la tierra prometida. Leo de nuevo. El desierto no era el destino final de Israel, sino un lugar de transición, de aprendizaje y de preparación para entrar a la tierra prometida. ¿A cuánto les gusta viajar? A 1, 2, 3, 4, a todos, ¿verdad? Bueno, yo debo confesar que a mí me gusta viajar, me gusta pasear, pero no me gusta viajar en avión, porque me da pánico, me asusto. Pero sí me gusta viajar. Aquí yo me traje unas maletas, porque vamos a viajar. Yo quiero que usted se visualice y piense y que usted se quede con esto en su cabeza. Cada vez que usted escuche de números, piense que números es un viaje, es un paseo, es algo transitorio. No nos vamos a quedar en el lugar del desierto. Es transitorio, nada más. ¿Está bien? Ok, yo voy a necesitar que me ayuden. ¿Me pueden ayudar por mesa? ¿Me pueden ayudar por mesa? ¿Quién dice yo? Necesito uno por mesa, por lo menos. Uno por mesa, porque se van a estar moviendo. Si está dividido en mesas, se pueden repartir si quieren. Si quieren, se lo pueden repartir. También allá y allá. Si me ayuda. Sí, igual necesito que cuando los llame, Amá, Telma, si me ayuda. Cuando yo los llame, como vamos a viajar, ¿verdad? Porque este es un viaje. Cuando uno hace un viaje, uno tiene que guardar cosas en la maleta, ¿verdad? No sé si usted es muy ordenado o desordenado, cuando viaja echa todo revuelto, ¿verdad? No sé cómo lo hacen, pero va a necesitar una maleta, ¿ok? Eso es ilustrativo, nada más. La maleta en donde usted va a ir echando cada una de las cosas es su corazón, ¿ok?
Dios le habla a Moisés y le dice que haga un censo. Entonces, le dice que haga un censo y que cada una de las tienditas que se ven aquí tenían que recoger las cosas, ¿verdad? Todas las cositas de cada tiendita, cada persona de cada tiendita, recoger las cosas porque iban a marchar. Iban a organizarse y tenían que organizarse porque Dios los manda ya a moverse, ya no a quedarse en el lugar que están, sino a moverse. Y no solamente era la tienda, sino el tabernáculo. Ya vimos en Éxodo todo lo que lleva el tabernáculo, ¿verdad? Y sabemos que es un pueblo numeroso. Entonces, hágase usted la idea cuando usted va a viajar, ¿verdad? Aunque vaya aquí a Guanacaste o se vaya, no sé, a Colombia, hágase usted la idea cómo usted se organiza para viajar. Y si va a viajar con su familia, pues más, ¿verdad? Porque entre más gente, mayor organización debe haber, ¿ok? Y no me vean con esa carita como si nadie hubiera viajado. Todos entienden a lo que me refiero, ¿verdad? Ok. Cuando hacemos un viaje, como era el caso de Israel, que Dios los manda a movilizarse, a marchar, y ahí en el pasaje, Dios lo primero que le dice, no sé si podemos devolvernos un poquito a la primera, después del capítulo 1, Israel en la marcha. Dice ahí, el Señor habló a Moisés. Lo primero que usted va a hacer cuando usted va a viajar, usted se organiza con los que usted va a viajar, ¿verdad? Y usted les dice, hagamos una lista, qué cosas tenemos que llevar o qué cosas no tenemos que llevar, ¿cierto? Ajá, ok. Dios habla a Moisés. Y esto me lleva al primer principio que vamos a ver esta noche, que es escuche a Dios. En este recorrido, usted necesita escuchar a Dios. Eso es lo primero que vamos a poner en la maleta. Bueno, será lo segundo, porque la primer raíz, ¿cuál es? Dios va primero. Entonces vamos a ir llenando quién es el primero, ¿ok? Y vamos echando en la maleta para nuestro viaje. Sigue diciendo el pasaje que Dios habla a Moisés en el primer día del mes segundo, en el segundo año de su salida a tierra de Egipto. Y le dijo, haz un censo de toda la congregación de Israel por sus familias, por sus casas paternas, según el número de los nombres de todo varón, uno por uno, de 20 años arriba, todos los que puedan salir a la guerra en Israel. Tú y Aarón los contarán por sus ejércitos. Con ustedes estarán además los nombres de cada tribu, cada uno jefes de su casa paterna. Los siguientes pasajes o versículos se nombran los distintos nombres de cada una de las personas que eran representantes de las tribus. El primer paso que tenía que hacer Israel era el censo. Primeramente, organizarse. Organizarse para el campamento y establecer la marcha. Y es curioso porque el Señor le dice, haga un censo. ¿Por qué creen ustedes que el Señor le dice, haga un censo? Porque si usted se pone a pensar, sí, pero el Señor sabe cuántos son. ¿Para qué el Señor necesita que hagan un censo? Si el Señor
sabe hasta la cantidad de cabellos que tenemos en la cabeza. Él sabe cuántas personas hay por tribu. Él sabe, no necesita hacer el censo realmente. Pero el Señor quería, primeramente, que se organizaran. Y este censo se tenía que hacer porque ellos iban a realizar iban a presentar diferentes batallas físicas y espirituales. Entonces, ponga atención a lo que le estoy diciendo. Cuando usted está organizando las cosas para el viaje, ¿verdad? Usted sabe qué cosas necesita. Si usted va para la montaña, usted sabe que tiene que llevar sus medias, su cobija, si usted es muy friolento, doble suéter, su bufanda, sus guantes, todo lo que necesita, ¿verdad? Lo mismo pasa aquí. El Señor les dice, hagan un censo y cada varón mayor de 20 años listo para la guerra. Porque en ese peregrinaje, en ese viaje que ellos iban a pasar, se iban a enfrentar a diferentes batallas físicas y espirituales. Y es interesante porque el libro de Números deslumbra también nuestra vida, nuestro estilo, la forma en que nosotros nos desenvolvemos actualmente. Y presentamos diferentes cosas y es lo que cada uno de nosotros pasa. Nosotros estamos en un peregrinaje porque Números es un viaje a la tierra prometida. Es lo mismo que nos sucede a nosotros. Es lo que Dios nos ha dicho que es nuestra tierra celestial. Porque nosotros estamos transitoriamente aquí, hermanos. Y si usted se siente muy terrenal, si usted se siente como que le cuesta desprenderse, vaya desprendiéndose porque eso es un peregrinaje. ¿Ok? Estamos aquí de pasada. De pasada. Y vamos a enfrentar diferentes batallas y luchas. Vea lo que dijo el apóstol Pablo en Efesios 6:12. Dice, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de las tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Si bien es cierto, nosotros estamos haciendo un peregrinaje, un viaje, ¿verdad? No es un paseo al campo. Estamos en un peregrinaje en donde nos vemos expuestos a diferentes tipos de batalla. Vamos a tener diferentes tipos de lucha. Vamos a tener fracasos. Vamos a caer y nos vamos a levantar. Porque esto es parte de. Y es interesante ver cómo el Señor llama a Israel y lo primero que le dice es, recojan todo, vamos a marchar y preparen los hombres para la guerra. De una vez. Y es lo mismo, hermanos, que nos pasa a nosotros hoy día. Llegamos a Cristo y no es ningún paseíto. Cuando nosotros nos entregamos al Señor, usted ve qué cosas se levantan, ¿verdad? Y todo es muy lindo y muy hermoso, y el Señor nos sana, y el Señor nos liberta, y el Señor nos enseña, y el Señor nos capacita, pero hay oposición, hay lucha. Es lo mismo. Es lo mismo. Números deslumbra y hace la personificación de Cristo, y lo vamos a ver. ¿Por qué era importante que ellos escucharan a Dios? ¿Por qué era importante? Porque esa es parte de lo que vamos a equipar aquí. Es nuestro primer principio, escuchar a Dios. ¿Pero por qué? El versículo 16 dice, esos son los que fueron llamados de la congregación,
los principales de las tribus de sus padres. Ellos eran los jefes de las divisiones de Israel. Entonces Moisés y Aarón tomaron a estos hombres que habían sido designados por sus nombres y reunieron a toda la congregación en el primer día del mes segundo y se registraron según sus antepasados por familia, por sus casas paternas, según el número de nombres de hombres de 20 años arriba, uno por uno, tal como el Señor lo había mandado. Moisés los contó en el desierto. Era importante que ellos escucharan a Dios, en este caso Moisés, que era el líder, porque Dios les iba a hablar de formas muy específicas. En este peregrinaje, usted necesita escuchar a Dios. Y vemos 3 claves importantes en este capítulo para recibir instrucción de Dios, que sería el número 1. Cuando nosotros afinamos nuestro oído, podemos atender a la instrucción de Dios. Dios sabía por qué era que tenían que hacer el censo y por qué se tenían que organizar. Entonces, tenían que, primeramente, recibir instrucción de Dios. Vaya metiendo eso en el equipaje. ¿Ok? Vea qué importante que es para cada uno de nosotros escuchar la voz de Dios. Dice Job 22, 22 al 28. Recomienda escuchar las instrucciones de Dios y guárdalas en el corazón para ser restaurados y prosperar. Era importante que el pueblo escuchara a Dios y escuchara la instrucción. ¿Para qué? Primeramente, para recibir instrucción. Dice Proverbios que el que ama la instrucción ama el conocimiento, pero el que odia la reprensión es torpe. Cada uno de nosotros necesita escuchar a Dios porque hay una razón por qué. ¿Y cómo escuchamos nosotros a Dios? Aquí está toda la instrucción, todo el consejo y todo lo que usted y yo tenemos que hacer. También era importante que ellos escucharan al Señor para desarrollar liderazgo. Sabe que a veces la gente tiende mucho, y más ahora en este tiempo, a veces a cuestionar, ¿verdad? ¿Por qué está tal persona en tal posición? ¿Por qué está tal otra en otra posición? ¿Por qué él sí puede hacer eso y por qué yo no? Sabe que manejar el liderazgo es muy serio, es sumamente serio. Y en esta casa se ha enseñado que el Dream Team somos todos. Ajá, ¿verdad? Y en cierta forma, sí, porque cada uno tiene una posición de liderazgo en donde se desenvuelve. Pero el liderazgo está en todo ámbito de la nación. Necesitamos buenos líderes en las casas, papá, mamá. Necesitamos buenos líderes en los colegios, buenos líderes en el gobierno, buenos líderes en la educación. Necesitamos buenos líderes en la casa de Dios. Claro que sí, para poder liderar. El liderazgo como tal siempre debe caminar en integridad, debe caminar en obediencia absoluta a Dios. ¿Por qué? Porque el escuchar a Dios no es cosa de si me gusta o no. Es que cada vez que el Señor habla, habla con un propósito. Y el Señor está hablando al líder. Y cada una de las tribus tenía un líder. Entonces necesitaban escuchar la dirección, primeramente, de Dios, transferida a Moisés, y él tenía que esparcir lo que Dios dijera a los demás líderes.
Por eso es tan importante que cuando usted es llamado a algo, y aunque cualquiera puede decir, no, pero yo no tengo ningún cargo en la iglesia, pero tiene algún tipo de liderazgo en su casa, algún tipo de liderazgo en su hogar, algún tipo de liderazgo en su trabajo, que usted esté apercibido y atento a escuchar la voz de Dios, porque Dios te va a guiar, pero si no escuchas, ¿verdad? Y si olvidas la primer raíz, que Dios va primero, difícilmente. ¿Ok? ¿Me siguen? También vemos que es importante que ellos escucharan a Dios para movilizar al pueblo. ¿Usted sabe lo que es mover a tanta cantidad de gente? O sea, a veces cuando uno hace un paseo, un viaje, usted dice, vamos a llevar tantas cosas, tantas maletas, y en cada maleta cada uno lleva su ropa, y si quieren llevar algo extra, ¿quién nos lleva? Bueno, organicémonos. ¿A qué hora nos levantamos para salir del viaje? Si los pasaportes, que todo esté en regla, en orden. Ahora imagínense lo que es movilizar a todo un pueblo, y no solamente el pueblo, sino todas las cosas que el pueblo llevaba. Yo quiero que usted se imagine este movimiento. El censo no era cualquier cosa. Era contarlos uno por uno, ¿verdad? Y me imagino porque no estuve ahí, ¿verdad? Contar a esa cantidad de gente por las tribus, los niños, las mujeres y el ganado y todo lo demás. Porque no era que se iban a quedar ahí, iban a estar moviéndose constantemente. Usted necesita escuchar a Dios porque usted tiene que movilizar gente. Donde quiera que usted sea, usted tiene que movilizar gente. Si usted es líder, usted va a movilizar gente. Entonces, dice el versículo 19 y 21. Tal como el Señor se lo había mandado, Moisés los contó en el desierto de Sinaí, de los descendientes de Rubén. Primogénitos de Israel fueron contados por sus registros genealógicos, por sus familias, por sus casas paternas, según su número de nombres, uno por uno. Todo varón de 20 años arriba, todo el que podía salir a la guerra, los enumerados de cada tribu de Rubén, solo la de Rubén, 46,500. Vamos, capítulo 2. Campamento y jefes de la tribu. Siguiente paso que iban a hacer, la distribución de las tribus en los campamentos. Dios manda a organizar y a estructurar a Israel en 4 campamentos con 3 tribus por cada campamento. Nuevamente dice el versículo 1 al 3 del capítulo 2. El Señor habló a Moisés y a Aarón y les dijo: los israelitas acamparán cada uno junto a su bandera, bajo la insignia de sus casas paternas. Acampararán alrededor de la tienda de reunión a cierta distancia. Los que acampen al oriente hacia la salida del sol serán los de las banderas del campamento de Judá según sus ejércitos. El jefe de la tribu de Judá es Nazón, hijo de Aminadab. No solamente era organizar a la gente, ¿verdad? Sino todo lo del tabernáculo también. Los que han seguido el estudio en Éxodo, vemos que cada uno de los utensilios, ¿verdad? Son delicados, ¿verdad? No es como uno que dice, ay, sí, los zapatos y las medias ahí. No. ¿Verdad? Todo con cierto cuidado. Y ese trabajo específico le tocaba a los levitas.
dividido por las tribus. Aquí más o menos hay como un mapita ilustrativo de cada una de las tribus y cada una de las cantidades. Cada una de estas familias, Moisés y Aarón y sus hijos, los coatitas, gersonitas y meranitas, estas familias eran las encargadas de mover todo lo del tabernáculo. Solamente ellos. Vean la cantidad en cada una de las tribus, la cantidad de personas que eran. Más las familias según la división de cada familia. Y cada una de ellas tenía una función. ¿Ok? Y ellos se encargaban de todo lo del inmobiliario del tabernáculo. En el censo, esos eran solamente, para agarrar una de las tribus, la de Rubén, esta cantidad era solo de los hombres. Vea qué montón, ¿verdad? Solo los de la guerra, ¿verdad? O sea, estos son contados los de la guerra, no estamos contando a la familia, solamente el censo era para los hombres que iban a la guerra, ¿ok? Entonces, la organización era máxima, máxima administración, máximo orden. Y esto me lleva al siguiente principio, que es respete la presencia de Dios. ¿Sabe? El tabernáculo, la imagen que estaba anterior, estaba en el centro. Está aquí, cada una de las tienditas, ¿verdad? Y aquí está el tabernáculo. Ellos tenían que levantar todo el inmobiliario, ¿verdad? Y marchar con todas sus familias y con todas el inmobiliario que tenían que llevar. Y tenían que llevarlo con mucho cuidado, porque no llevaban como nosotros, ¿verdad? Más nosotros las mujeres, que llevamos un montón de checas en la cartera. No, estaban llevando la presencia de Dios mismo con ellos. En este viaje, en este peregrinaje, respete la presencia de Dios en su vida. 3 claves importantes de este capítulo. Dios como centro. El versículo 17 del capítulo 2 dice, entonces irá a la tienda de reunión con el campamento de levitas en medio de los campamentos, tal como acampan, así marcharán cada uno en su lugar por sus banderas. Es interesante porque no solamente nos llevamos todas las cosas, ¿verdad? Nos llevamos todos los utensilios, ¿verdad? Del tabernáculo, sino que también tenemos que llevar una bandera. Porque la bandera representaba a cada tribu. Miren lo que dice Éxodo 17:15. Dice, el Señor es mi bandera. Y dijo, la bandera del Señor en la mano. El Señor está en guerra con Amalek. Una generación a otra. ¿Sabe que las banderas son símbolos de autoridad? Son símbolos de dominio. Son símbolos de presencia. Llegaban y se establecían y decían, aquí está la bandera. Es como que nosotros nos movamos todos, ¿verdad? Nos organizamos y nos vamos, no sé, para la sabana y nos llevamos la bandera de DC, ¿verdad? Y no sé, dice ahí la iglesia más feliz de Costa Rica, ¿verdad? Ese estandarte refleja que nosotros estamos ahí. Cada una de estas tribus
llevaba una bandera. Cada una de estas tribus, ahí están los nombres, pero a mí me llamó la atención algo mientras hacía el estudio, que la posición que tenía el tabernáculo, ¿verdad? El tabernáculo está en el centro. La primera tribu que salía era la tribu de Judá. Después seguía la de Rubén, la de Efraín y la de Dan. Bajo ese mismo orden, ahí se iban. Y vea qué interesante, porque hay estudios que dicen que estas banderas han tenido estos símbolos en algún momento, ¿verdad? Se les fue dado. La Biblia no lo menciona como tal, que diga a la de Zabulón vamos a darle tal imagen. No, la Biblia no lo menciona así. Pero están los registros de que están cada una de esas banderas con su imagen. Y yo, mientras estudiaba, vamos a ver si me sale. Según el orden, se muestra una cruz en el tabernáculo. Ya la borré, pero según el orden de cómo ellos tenían que salir en el mismo tabernáculo, porque no salían como les daba la gana, ¿verdad? Salían según el orden, como Dios decía. Se muestra una cruz. Y mira lo que dice Apocalipsis 4:7. ¿Lograron ver las imágenes? Sí, ok. Dice, el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila en vuelo. ¿Sabe que esta es la descripción de los seres vivientes? Y todo, ya lo vimos el año pasado cuando estudiamos Apocalipsis, habla de Cristo. Entonces, si me devuelven a la imagen anterior, cada una de estas tribus estaba representada por Cristo igual. Y el tabernáculo salía en una posición específica. Y según las banderas, porque están divididas en 4, y después venían las demás tribus, muestra una cruz. A mí eso me impactó, porque el libro de Números, me voy a adelantar un poquito, cierra con la redención de su pueblo. Pero ya desde antes, ya el Señor sabía lo que iba a hacer. Y aunque ellos no entendían, ¿verdad? Nosotros ahora sí entendemos. Nosotros sí entendemos cada una de estas imágenes. Y todas son imagen de Cristo. Dios como centro, Dios como rey. Dice, y asignarás a Aarón y a sus hijos para que se encarguen de su sacerdocio, pero el extraño que se acerque será muerto. No era que ellos llevaban cualquier utensilio, llevaban la presencia de Dios mismo. Entonces tenían que tener mucho cuidado. ¿Sabe que en las ciudades la persona, si los chicos me pueden devolver a la imagen anterior, por favor, a la imagen de las banderas, porque quiero explicar algo. Ajá. Si el tabernáculo estaba aquí, ¿verdad? Dios como centro.
Dios estaba en medio de su pueblo. En el tiempo de guerra, el centro era el lugar que protegía. Se protegía, por eso estaba en el centro. Pero estando en el tabernáculo, en el centro, lo que simbolizaba era Dios como rey. Dios en medio de su pueblo. Y las banderas, ¿verdad?, que establecen, que dan dominio, que dan posición, eso es lo que estaba marcando. Y el pueblo, cuando marchaba, demostraban que tenían a su rey ahí. No es lo mismo que pasa con nosotros. Dios como rey en nuestras vidas. Quiero que reflexionemos un poquito respecto a estas preguntas. Y no lo voy a poner a usted a que converse ahí con su grupo en la mesa. Esto es para que usted interiorice. Porque está usted en un viaje, ¿verdad? Estamos en el viaje y Dios está como el rey en medio del campamento. Si Él es rey, ¿verdad?, ¿cómo se presenta usted ante su rey? ¿Cómo vive usted su vida diaria? ¿Cómo es su actitud cuando nos congregamos? Dice Juan 1:14, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito Padre, lleno de gracia y de verdad. Pablo hace su aporte en 1 Corintios 6:19. ¿No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes, el cual tiene de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, dice Mateo 18:20. ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida? Dios como centro, tercer valor o propósito, Dios como la protección segura. En el tiempo de antes, cuando habían guerras y cuando habían batallas, lo más importante estaba en el centro. Entonces, si enviaban algún ataque, ¿verdad?, era lo que iba a estar alrededor, lo que se iba a dañar primero. Pero en el Señor todo es diferente. Cuando Dios está en el centro, Él es nuestra protección segura. Él es el que está en medio de su pueblo cubriendo, protegiendo, salvaguardando al pueblo. Dice el versículo 34, y los israelitas hicieron conforme a todo lo que el Señor había ordenado a Moisés. Así acamparon por sus banderas y así marcharon cada uno según su familia, conforme a su casa paterna. Dios como la protección segura en ese peregrinaje. En ese peregrinaje que nosotros estamos, Dios es nuestra protección segura. No es quiero que me entiendan, no es el seguro que usted se va a poner, que usted va de viaje, entonces usted ha oído, ¿verdad? Dice, tiene que llevar una póliza. O le dicen a usted, tiene que vacunarse con la fiebre amarilla, tiene que ponerse esa vacuna. Esa no es la protección. La protección segura para nosotros es Cristo en nuestra vida. Esa es nuestra protección segura. Porque, hermanos, y lo vimos cuando hubo el tiempo de la pandemia. Bueno, verdaderamente que el que nos sostenía era el Señor. Porque podríamos decir muchas cosas, ¿verdad?, con respecto a las vacunas.
Pero no vamos a entrar en ese tema porque eso no es lo importante. Pero cuando estábamos en ese momento, ¿verdad? Parte del peregrinaje, que a más de uno lo agarró en viaje, ¿verdad? Estaban viajando y ¡ca! Les agarró la pandemia. Su protección segura es el Señor. El capítulo 3 y 4, hermanos, habla sobre el censo y las tareas de los levitas. Como tal, ¿verdad? Se registran en el capítulo 4 el nombre de cada una de las tribus y sus descendientes y sus números, la cantidad de personas, ¿ok? Pero dice al principio del capítulo 3, dice, y esos son los registros de los descendientes de Aarón, de Moisés, el día que el Señor habló a Moisés en el monte Sinaí. Estos son los nombres de los hijos de Aarón: Nadab, el primogénito, Nabiú, Eleazar e Itamar. Estos son los nombres de los hijos de Aarón, los sacerdotes ungidos, a quienes él ordenó para que ministraran como sacerdotes. Pero Nadab y Abiú murieron delante del Señor cuando ofrecieron fuego extraño ante el Señor en el desierto de Sinaí y no tuvieron hijos. Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio durante la vida de su padre Aarón. Entonces habló el Señor a Moisés diciendo: haz que se acerque a la tribu de Leví y los pongas por delante del sacerdote de Aarón para que le sirvan, y se encargará del orden y las obligaciones para con él y para con toda la congregación de delante de la tienda de reunión, para cumplir con el servicio del tabernáculo. Y eso me lleva al tercer y último principio. El Señor, un Dios de orden y de principio y de servicio. No sé quién tiene este principio para que lo venga a equipar aquí. ¿Quién lo tiene? Si no, le damos vuelta y lo pegamos aquí. Tres claves importantes de estos capítulos del 3 y del 4. Tenemos un Dios de reverencia y de exaltación. Y hay que prestar mucha atención a cuando el Señor habla. ¿Sabe? Porque dice que se registra a 2 hombres, hijos de Aarón, que presentaron fuego extraño, dice el pasaje, y que murieron. La Biblia no dice qué fue lo que pasó, solo dice que presentaron fuego extraño. En el estudio, ¿verdad? Investigando, hay 2 posiciones, pero son suposiciones, ¿verdad? Porque la Biblia no lo menciona. Esa cita está en Levítico 46, versículo 11, si no me equivoco. En el estudio dice que puede ser que estos hombres trajeron fuego de afuera, fuera del campamento, y no del que estaba dentro del tabernáculo. Se dice también que puede ser que ellos hayan entrado ebrios a ministrar, pero la Biblia menciona el nombre, pero no dice qué hicieron. Nada más dice que ofrecieron fuego extraño. Puede ser que lo que ofrecieran insultó, ofendió a Dios y fueron consumados en ese momento. Los consumió el fuego extraño y murieron.
¿Sabe? Esto es algo que nosotros debemos de prestar atención. Porque cada uno de nosotros es líder y tiene un llamado específico de Dios. Pero no podemos cogerlo a la ligera. Tenemos que tener mucho cuidado cuando nos presentamos ante el Señor. Por eso las preguntas de reflexión anterior. ¿Cómo se presenta usted ante su rey? ¿Cómo viene usted ante su Señor? Si su Señor es rey, si Él está de primero, si Él es el centro, ¿verdad? ¿Cómo se presenta? Estos hombres seguro dijeron, esto es un queque, ¿verdad? Esto aquí rapidito lo hacemos. Cuidado, cuidado. Porque murieron. Romanos 6:23 dice, pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Repito, la Biblia no dice cuál fue el pecado. De hecho, no dice que fue pecado. Dice que ofrecieron fuego extraño, nada más. Pero entendemos, para que hayan tenido esa severidad, tuvo que haber sido algo muy fuerte que ofendiera al Señor. Hermana. Sí, gracias. Yesenia, Dígame. en Levítico 10:1 dice, pecado de Nadab y Abiú. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, pusieron carbones encendidos en sus incensarios y encima esparcieron incienso. De esta manera desobedecieron al Señor al quemar ante él un fuego equivocado, diferente al que él había ordenado. Y como consecuencia, un fuego ardiente salió de la presencia del Señor y los consumió por completo. Y murieron ahí ante el Señor. Fuerte. Dice que desobedecieron. Desobedecieron en la práctica porque ellos eran levitas y ellas eran los únicos que podían ministrar. Seguramente lo hicieron, eso es un queque, ¿verdad? Seguro, como servidora de esta casa, ahí me paro y abro la puerta como cualquiera. Aquí vengo y le busco el campo como a cualquiera. Aquí me pongo en la cámara y hago el enfoque como a cualquiera. Cuidado, iglesia. Cuidado. En lo que usted haga, hágalo bien y hágalo con temor. Hágalo en obediencia. Una frase. Una frase. Leo, no se puede adorar al Dios Santo de cualquier manera o según nuestro antojo. Tiene que ser según Él nos ha dicho en su palabra. Con mucho temor y temblor. Vamos a servirle al Señor. En este peregrinaje, que yo sé que usted se cansa, yo también me canso, que a veces, muchas veces decimos, ay no, no quiero, ay, otro día Señor, pero con mucho temor y temblor vamos a servirle al Señor, porque el Señor está de primero, Él es el centro, Él está con nosotros. No es cualquier presencia, es la presencia de Dios. Gracias por los amenes, diría don Orlando. Otro propósito, Dios tiene un rol y una responsabilidad para cada uno de nosotros. Le dice Dios al Señor, dice, haz que se acerque la tribu de Leví y ponlos delante del sacerdote Aarón para que le sirvan. Ellos se encargarán del orden y de las obligaciones de él y toda la congregación delante de la tienda de reunión.
para cumplir con el servicio del tabernáculo. También guardarán todos los utensilios de la tienda de reunión junto con las obligaciones de los israelitas, para cumplir con el orden del servicio del tabernáculo. Y darás pues a los levitas y a Aarón y a sus hijos, les son dedicados por completo entre los israelitas. ¿Sabe? Cada uno de nosotros tiene una función y ya Dios estableció cuál va a ser la responsabilidad. Sabe que en el cielo hay un orden. Dios ha establecido cómo se hacen las cosas, tanto más en la iglesia. Tiene que haber un orden, tiene que haber alguien responsable, siempre. En todas las funciones en donde usted el Señor lo ponga o en cada ministerio donde el Señor lo ponga, ¿verdad? Escuche bien lo que estoy diciendo, donde el Señor lo ponga. Esa es la responsabilidad que el Señor a usted le dio. No cuestione porque usted tiene una obligación y porque el otro tiene otra. Si Dios lo puso a usted es porque el Señor sabe. Y estos hombres que el Señor escogió, los levitas, eran los encargados de. El Señor ya había hecho el censo y ya habían los hombres para la guerra, para otra cosa. ¿Ok? Usted es parte del liderazgo y debe hacer conforme como Dios dice y como Dios manda. 3. Dios dice cómo nos debemos de presentar ante Él. Dice que yo he tomado a los levitas de entre los israelitas en el lugar de todos los primogénitos, los que abren el seno materno de entre los israelitas. Los levitas pues serán míos, porque mío es todo primogénito en el día en que hería a todos los primogénitos en la tierra de Egipto. Consagré para mí a todos los primogénitos en Israel, desde el hombre hasta el animal, míos son. Yo soy el Señor. Cada uno de nosotros es escogido por Dios. No es que usted se puso. No, en el liderazgo, si bien es cierto, cada tribu tenía un líder, era escogido por Dios. Tenía que hablarle a Moisés, pero era escogido por Dios. Lo mismo pasa para con nosotros. En este caso, este pasaje hace referencia a los levitas y a los primogénitos, haciendo referencia a cuando el Señor iba a extinguir a todo primogénito de los egipcios. Él dijo, no, los primogénitos son míos. Estos no, pero para ministrar en el tabernáculo había obviamente más primogénitos que levitas. Entonces el Señor le dice a Moisés, los primogénitos, los primeros, y los levitas son los que van a ministrar en el altar. Son los que van a ministrar porque míos son, al fin y al cabo, todos son míos. Entonces, como para que no haya división, ¿verdad? El Señor le dice, porque mío es todo primogénito. Lo mismo pasa con nosotros, usted es del Señor. Y lo bonito de eso es que en Cristo nosotros también somos escogidos. Vea lo que dice Hebreos 12:23. Ustedes han llegado a la congregación de los primogénitos de Dios, cuyos nombres están escritos en el cielo. Ustedes han llegado a Dios mismo, quien es el juez y dueño sobre todas las cosas. Ustedes han llegado a los espíritus de los justos que están en el cielo y que ya han sido perfeccionados. Eso es usted y eso soy yo. Eso es usted y ese soy yo. En Cristo Jesús, nosotros, porque Él es el primogénito de toda la creación, nosotros estamos incluidos en. Vea lo que dice
ahí mismo el pasaje, en el capítulo 3, verso 40. Dice, entonces el Señor le dijo a Moisés, ahora cuenta a todos los primeros hijos varones que hay en Israel en un mes o más y anota sus nombres en su lista. Los levitas tienen que ser apartados para mí como instituto de todo primer hijo varón de Israel. Yo soy el Señor. Los animales de los levitas también serán apartados para mí como institutos de la primera cría de los animales de la nación entera de Israel. Entonces Moisés contó a los primeros hijos varones del pueblo de Israel, tal como el Señor había ordenado. Toma a los levitas como sustitutos de los primeros hijos varones del pueblo de Israel. Toma también a los animales de los levitas como sustitutos de las primeras crías de los animales del pueblo de Israel. Los levitas me pertenecen a mí, yo soy el Señor. Cristo es el sumo sacerdote, ¿verdad? Cristo es el primogénito de la nación, de la creación. Y nosotros entramos ahí. El pasaje en Hebreos dice, cada uno de nosotros está inscrito en el libro, como el Señor le dijo a Moisés. Es exactamente lo mismo. Colosenses 1:15 nos dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Usted fue creada por medio de Él y para Él. Nosotros entramos en esa lista también. Que nosotros podamos verdaderamente centrarnos y entender que nuestra vida es un peregrinaje, un viaje, que se nos caen las cosas también, se las rejuntamos y seguimos adelante. Cierro con unas preguntas de reflexión. ¿Es Dios una verdadera prioridad en mi vida? ¿Estoy haciendo lo que Dios quiere que yo haga? ¿Estoy siendo guiado por su Espíritu Santo para cumplir su propósito en esta tierra? ¿Estoy siendo obediente al llamado que Dios me ha encomendado? Que en este peregrinaje en el que estamos y que llegaremos a la tierra prometida, que es la celestial, podamos poner nosotros a Cristo de primero en nuestra vida. Él como centro, como dueño, como primero. En todo cuanto hagamos, veamos y digamos amén. Cierra sus ojos para que podamos orar. Padre, te damos gracias por tu gran amor, por tu gran misericordia, por tu gran bondad. Gracias, Señor, porque tú a través de tu palabra nos enseñas y nos capacitas, nos nutres, nos enseñas. Gracias, Señor. Que verdaderamente cada uno de nosotros, Señor, podamos centrarnos en ti, que podamos tener siempre presente que tú eres primero en todo en nuestra vida, que tú eres nuestro Rey, que tú eres el centro en todo cuanto hagamos, Señor. Que tu Santo Espíritu lo dejaste aquí para que nos guíe, para que nos enseñe, para que nos recuerde todas las cosas. Y así llevar este peregrinaje no solo, sino contigo, con la mirada puesta en ti, Señor, entendiendo que en algún momento te veremos cara a cara y que podemos decir, Señor, que en este peregrinaje nos hemos capacitado y nos hemos formado, que no nos quedamos botados
en el desierto, sino que perseveramos hasta la meta final de llegar a ver, de verte a ti, Señor, cara a cara. Que tu palabra, Señor, se hace ya en nuestros corazones y que tu Santo Espíritu la haga prosperar en el nombre de Jesús. Amén.